Y allí estamos, presentación mediante, entonces tomando contacto nuevamente con Ernesto Agazzi. Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días Álvaro, buenos días a todo el equipo de la radio y a los amigos oyentes. Buenos días a todos. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo está por ahí? ¿Algo lluvioso? Y está levantando el sol, está levantando el sol, ya se nota, ya se nota que el verano se empieza a alejar. Sí. Pero bueno, la mañana está linda, está muy fresquita. Exactamente. Álvaro, nosotros hace 2 martes habíamos terminado las reflexiones nuestras en torno, digamos, al descubrimiento y a la instalación de la colonia. Habíamos visto cómo fue eso en el Río de la Plata, cómo había sido en los Estados Unidos, cómo fue en las colonias blancas, en Australia, en Nueva Zelanda, porque todas esas cosas tienen que ver con cómo nos fuimos conformando. Yo quiero ver un poco desde atrás cómo nos fuimos conformando. Y hoy vamos a hacer algunas reflexiones en torno a la colonia. O sea, ya se descubrió, ya se instaló España. Hay una cosa bien interesante y curiosa, me parece que le va a gustar esto a los oyentes, los amigos. Vos sabés que aquí todavía no existía la banda oriental, 1700 y poquito, todavía no se habían instalado los españoles en Montevideo, pero se instaló lo que se llamó un Real Asiento de Inglaterra en 1713. Y Inglaterra instalaba un real asiento, o sea que era un territorio británico en la colonia española. Y esto Inglaterra lo privatizaba. Entonces se creó la South Sea Company, o sea, la compañía de los mares del sur. Era una sociedad anónima, británica. Era una asociación público-privada porque participaba el gobierno y además privado, y era para el comercio de esclavos y el comercio en general. Esto fue bastante interesante porque los problemas del puerto nuestro, Álvaro, no son de ahora, y la privatización del puerto no es de ahora. Siempre hubieron intereses importantes en esta zona linda del planeta que ofrecía algunas posibilidades. En realidad, lo que hacía esta empresa era traer esclavos, estaba autorizada para traer hasta 1.200 esclavos por año, era mucho más de lo que acá se precisaba. Pero mirá que se llevó, en realidad, en torno a 1710, 1715, trajo esclavos y se llevó 11.000 cueros de acá. Mirá lo que era, en realidad, esta era una empresa muy vinculada a la deuda pública inglesa. Se había creado en Estados Unidos, en Inglaterra, un lío muy grande en Inglaterra, porque hubo negociados, hubo deuda pública, hubo acciones, incluso hasta se escribieron novelas después de todo esto. Hay una famosa novela de Dickens que se vincula a esto. O sea, con lo cual quiero mostrar, había creación de empresas, había negocio de mercancía, los esclavos eran una mercancía, llegaban acá, no tanto para esta zona, eran más que nada para Córdoba y después para el Perú. Había exportación de distintas cosas que el capitalismo inglés venía instalando en estas regiones, mientras que nosotros, en realidad, aquí era plena Edad Media, o sea, las tierras acá eran del rey, ¿no? Y la economía era una economía feudal, una economía donde en realidad lo que había acá era ganado, el ganado era necesario para sacar el cuero, eso llevaba a que hubiera dueños de los ganados, y para ser dueño de los ganados había que ser dueño de la tierra. Claro. Era una cosa bien primitiva y muy distinta al dinamismo inglés, que ya venía con sus comercios de cosas, con su economía de un capitalismo naciente, ¿no? Claro. Ahora, ¿sabés que esas tierras eran del rey, las tierras de acá? Porque había sido descubierto y colonizado. Esto es interesante. Cuando se daban las mercedes, se daban concesiones de tierra para ser utilizada mientras el rey no la necesitara. No se le daba la propiedad a las mercedes, ¿no? También había mecanismos de ventas de tierra por la cual hubo gente que compraba tierra, ¿no? Y lo que había acá era un gran desorden. En realidad, esa economía feudal, había ganados cimarrones, había caballos desparramados por todos lados, había mulas, y todo eso sin que hubiera ninguna división física, no habían alambrados, no había nada, no habían caminos, no había nada en aquel tiempo, ¿no? Acordate que
hubo toda una discusión de cómo se repartía esto entre España y Portugal, claro, ¿no? Y se llegó a aquel acuerdo que se dividió el Océano Atlántico con una raya que fue del polo norte al polo sur, una raya, así. Esa raya se estableció a 370 leguas al oeste del Cabo Verde. Lo que quedaba al oeste era de España y lo que quedaba al este era de Portugal. Era una cosa bastante primitiva. Incluso todavía no estaba claro si la Tierra era redonda. Se repartió como una cosa chata entre el polo norte y el polo sur con una línea, ¿no? Claro. Pero acá, en estos tiempos, iban pasando cosas. Porque era propiedad de España, pero los primeros españoles que vinieron tuvieron hijos, y se creó, como yo decía, la propiedad de los animales, la propiedad de la tierra. Hubo mirá que para decirlo, en 1791, hubo una junta de defensa de vecinos, que eran propietarios de tierra. ¿Sabes cuántos hacendados había en la banda oriental? Habían 30. Imagínate lo que serían las extensiones. Ahora, ¿qué querían estos vecinos? En realidad los vecinos querían que se les firme la propiedad, porque no estaba muy claro esto, y querían que se regularice la propiedad para poder hacer negocios y poder hacer sus ventas. Hubo un caso bien interesante, que yo lo voy a mencionar, porque es un buen ejemplo de lo que pasaba en la época. El caso de Bruno Muñoz. Bruno Muñoz era un señor que hizo una propuesta de comprar tierras por allá por el Cebollatí. Ahora, mira cómo era el mecanismo de la venta de tierras. Yo quería ponerlo como ejemplo esto, porque esto era bien lo que pasaba en nuestra colonia, aquí. Primero, tenía que presentar su caso a un juez de tierra, que era el que lo proponía a la corona. Ahora, este juez de tierra se lo presentaba a una oficina. Mirá la oficina que había aquí. Estaba en Buenos Aires la oficina. Administrador principal de la Real Renta de Correos y juez para la venta y composición de las tierras. Ese era el título de la oficina. el administrador principal de la Real Renta de Correos y todo lo demás. Ahora, ¿sabés qué? En realidad, haciendo la propuesta de lo que quería comprar, este administrador principal lo que hacía era contratar un pregonero real. Este era un pregón de 3 días. Había pregones de distintos días, ¿no? Y el pregonero durante 3 días iba voceando, ¿no?, de que iba a haber una almoneda, o sea, era un remate, ¿no?, de estas tierras. 3 días tenía que ser. Y lo que hizo el señor... Era como el diario oficial de la época. Vamos era el diario oficial. Era la propaganda por internet. Claro. Y el señor Bruno Muñoz ofrecía comprar 125.000 hectáreas por 2.125 pesos. Es bastante interesante. Esto, desde luego, se tenía que presentar por escrito, por el juez. Todo esto se documentaba, existen los documentos de esto, y hubieron otras propuestas también. Era muy largo, porque todo tenía que tener los correspondientes sellos, el correspondiente registro oficial. Y sabés que llegó la noche del día de la almoneda y se suspendió, porque de noche estaba oscuro en aquel tiempo, para el otro día de mañana. Y en realidad así se vendieron 125.000 hectáreas al señor Bruno Muñoz. Había un mecanismo de compra. Ahora, imagínate quién podía comprar tierra en este tiempo, claro, ¿no? Con todo ese mecanismo. Había que tener primero una estructura administrativa. La colonia se fue instalando y fue creando oficinas y cargos para distintas cosas, ¿no? En 1800 se formó un gremio de hacendados que se referían al virrey. El virrey era Sobremonte, que estaba en Buenos Aires. Y mirá lo que le decían los hacendados, ¿no? Que en realidad querían estabilizar, querían regularizar. Había muchos líos, habían animales sueltos, habían también yaguareté, y había perros cimarrones. Era un lío, y el virrey no les daba mucha bolilla, el virrey Sobremonte. Entonces, ¿sabés lo que hicieron los hacendados? Mandaron un representante a hablar con el rey de España, con Carlos IV, porque el virrey de aquí no les hacía caso. Y convencieron, lo querían convencer al rey de que la corona perdía mucho acá por el desorden que había, de que había mucha faena clandestina, de que venían los bandeirantes, los portugueses. Ellos eran hacendados que querían producir para el bien de la corona,
¿no? Y en realidad se hizo la reunión con el rey del representante. Te podés imaginar el rey de España, los líos que tenía en 1800 allá. Napoleón había invadido España. Era un lío impresionante. Ahí entró Fernando VII. Todo ni bolilla que les dio. ¿Y qué hizo el virrey acá, que se enteró de todo eso? Disolvió, en realidad, al gremio de Hacienda. Lo disolvió porque usurpaban la autoridad del virrey. ¿No? Claro, eso de saltar la autoridad local, no. Seguro. Y vos sabés que para evitar estos problemas, él creó una cantidad de pequeños predios, pequeños para la época, que rodeaban la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con productores medianos y chicos, y para financiar todo esto, porque había que comprar la tierra, había que instalarlos, había que darle los medios para estar establecido, creó una contribución. Él creó una contribución para matar los perros salvajes, para los gastos administrativos y para hacer una catedral y un asilo, ¿no? Se armó un lío bárbaro porque los hacendados no querían pagar impuestos para que el virrey hiciera las cosas que tenía que hacer el virrey, ¿no? Claro. Ahora, esto motivaba una vida económica de la época con esas características. En 1790, del Río de la Plata, Álvaro, salieron 432.000 cueros en un convoy de 25 barcos a Cádiz. Y vos imaginate un convoy de 25 barcos, todos cargados de cuero. 432.000 cueros. Era una cosa muy importante. Y esto era materia prima para Europa. Claro. Esto tuvo que ver con el financiamiento, digamos, de las nuevas actividades y las nuevas lógicas que se estaban haciendo en Europa. Con esto se hacían cosas de cuero, imagínate, vestimentas, herramientas, todas las cosas que se hacían con los cueros. En realidad, fuimos la fuente de cueros de Europa, ¿no? Esto iba a Cádiz y después de Cádiz se distribuía, ¿no? Y me parece que lo importante, lo social, que por eso yo comento todo esto, es que se fue creando un patriciado criollo. Era la segunda generación de los españoles. Y este patriciado, que estaba vinculado al comercio, estaba vinculado al cabildo, al comercio, a las autoridades que se establecían, a las oficinas, en realidad era una clase alta, era una clase culta. Se le llamaba patriciado en reflejo, digamos, de los patricios romanos, ¿no? O sea, esto tenía un nombre porque era una clase social, ¿no? Claro. Y en este caso, esa clase social afincada, digamos, en Buenos Aires y después en Montevideo, estaba al mismo tiempo que el campo donde había mucha tierra, había mucho ganado, había muy poca gente en la tierra, había un puerto, ¿no? Y además había cueros, había grasa, había tasajo y había charque. O sea, en realidad se fue creando una economía dependiente, una economía medieval de proveedores de materias primas, al mundo capitalista que se venía desarrollando. Yo creo que esto fue la colonia, y la colonia estableció una ocupación del territorio y un modelo de negocios por el cual nos fuimos insertando en el mundo como proveedores de materia prima y como consumidores de lo que el primer mundo venía trayendo, porque el primer mundo traía esclavos para trabajar, pero traía esclavos para las distintas actividades que había en el Río de la Plata, pero también el Río de la Plata después los revendía. Había un precio de los esclavos, es interesante todo el comercio de esclavos, que al principio fue francés, después fue británico, ¿no? Claro. Pero esto determinó una forma de ocupación del territorio en grandes espacios, y con una cierta lógica, que fue la lógica derivada, en realidad, de las tierras del rey y del feudalismo español. Ernesto, sí, pensé que estábamos redondeando, que nos queda un par de minutos nada más. Bueno, me parece que esto, que fue la instalación de la colonia y la determinación física de cómo era la colonia y las distintas clases sociales, aquí aparecen los gauchos, ¿no? Precede, digamos, a lo que vamos a ver dentro de 2 martes. Va a ser el proceso independentista. O sea, de todo esto después se sucedieron otras cosas. Claro. Porque después, más que nada por lo que pasó en Europa, ¿no? Porque el rey de España tuvo que esconderse porque Napoleón lo invadió. Allá sucedían cosas. Napoleón se expandió por toda Europa. Napoleón ocupó Italia, ocupó Austria. Fue realmente
un emperador, ocupó España, y el rey tuvo que abdicar, y en realidad Napoleón puso de jerarca español a su hermano, a José, al Pepe Botella. Y entonces se terminó en España, la época medieval, se terminó no, pero porque para defender los intereses del rey se crearon juntas, y ahí nació el juntismo español, y acá también se crearon juntas, al principio para defender los intereses de Fernando VII, del rey, ¿no? Contra la invasión que estaba teniendo. Y empezó un proceso muy interesante. Yo quiero parar acá mis comentarios de hoy, porque me parece que vamos a seguir después. ¿Qué pasó con la colonia cuando se debilitó España y cuando aquí los distintos clases sociales que estaban y los distintos intereses económicos tuvieron que tomar decisiones? Claro. Porque el reino de España ya no existía. Había que resolver qué se hacía acá. Y ahí viene otra etapa que es muy rica, que nosotros la conocemos bastante, pero que me parece que tiene que ver con la relación entre el campo y la ciudad, que es el proceso independentista. Así que nos prometemos seguir con el proceso independentista, Álvaro, porque me parece que eso está en los prolegómenos de cosas que pasaron después. Buenísimo, Ernesto Agassi, muchísimas gracias, y como tú decías, nos reencontramos en 15 días. Hay muchos saludos de la audiencia para ti, ¿eh? Perfecto. Bueno, yo le retribuyo los saludos a todos los compañeros, a toda la gente interesada por estos temas, y les prometo que lo vamos a seguir desgranando. Bueno, muchas gracias, un gran abrazo, nos reencontramos. Igualmente, hasta el otro martes. Chau. Info 24, la actualidad que nos mueve.